Bienvenidos al módulo 2 del curso Demencia con peras y manzanas. Mi nombre es Mario Morales, soy enfermero y junto con la geriatra Mónica Vilés conformamos Arte de Cuidar a un Familiar. Síganos en nuestras redes en Instagram. Nos encontramos en el módulo 2, donde veremos cuándo sospechar de una demencia. ¿Qué vamos a descubrir en este módulo? Hablaremos sobre el envejecimiento y los olvidos, que no todos los olvidos son demencia. Cuándo sospechar una demencia y finalmente te contaremos una historia. Para empezar, es súper importante entender que no toda pérdida de memoria es demencia, ya que la primera causa de los olvidos en el mundo es el estrés. Vivimos en una sociedad donde existen múltiples factores que nos llevan al estrés, los cuales nos van a afectar nuestra capacidad de poder recordar algunos eventos. Además, existe otro factor, que es el déficit de algunas vitaminas como la vitamina B12, que al estar baja puede generar confusión y alteraciones en la memoria. Algunos trastornos del sueño, como el insomnio, síndrome de la apnea del sueño, incluso los ronquidos, han demostrado que afectan o alteran nuestra memoria. Trastornos depresivos pueden generar incluso una patología llamada pseudodemencia, donde el paciente muestra algunos síntomas de la demencia sin ser esta su enfermedad. Y por último, existe el delirium, que es un cuadro agudo donde se altera la memoria y la atención de manera fluctuante. Los síntomas del delirium ocurren de forma repentina. Entonces, muchas veces escuchamos frases como, pero si está viejito, es normal que olvide las cosas. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿O tal vez lo han dicho ustedes? Bueno, a medida que envejecemos, experimentamos ciertos cambios en la memoria. Sin embargo, es importante distinguir entre los olvidos normales asociados a la edad y los olvidos relacionados con una demencia, ya que estos últimos son más serios y persistentes y pueden afectar de manera importante nuestra capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Un ejemplo claro acá es que tenemos muchos personajes, actores famosos, personas mayores que se mantienen en perfecto estado mental. Ejemplos claros que son personas que han envejecido y han alcanzado la cúspide de su éxito siendo personas mayores, como por ejemplo es el caso de Anthony Hopkins, Sofía Loren, la nana de MasterChef Chile. Tenemos a Sergio Chami, que es el agente Topo, que estuvo a punto de ganar un Oscar a sus 80 años. También existe Morgan Freeman y Ernestine Shepard, que la pueden encontrar en YouTube realizando fisicoculturismo a los 80 años. Estos son ejemplos claros de que es posible un envejecimiento saludable. Bueno, y si ya sabemos esto, ¿cómo sabemos si un olvido es normal? Normal es olvidar detalles de una conversación que tuvo evento o lugar hace un año, y lo que sería normal es ser incapaz de recordar detalles o eventos de conversaciones recientes. Normal es olvidar cosas y eventos de manera ocasional, por ejemplo, dónde dejé la billetera o las llaves, pero sería normal olvidar cosas y eventos de forma frecuente, u olvidar situaciones y episodios completos, por ejemplo, salió a comprar el pan, que cruzó la calle, que pagó el pan y que aún así volvió a las horas y no recordaba nada. Normal es tener dificultades de vez en cuando para encontrar las palabras adecuadas para comunicarse. Y algo que sería anormal es que la persona se pausa con frecuencia. ¿Han visto que se quedan pegados al hablar y hacen cambios de palabra para poder darse a entender? Es por eso que a veces encontramos frases como que decimos frecuentemente, uy, parece que tengo Alzheimer, de manera cómica, para aludir a un olvido, cuando en realidad es súper normal estar preocupado por tu memoria, pero son olvidos solo temporales y nadie se preocupa por esto. Lo anormal sería que tus familiares estuvieran preocupados por la memoria y que la persona en este caso no es consciente de que tiene un problema para recordar. Entonces, ¿cuándo sospechamos de una demencia? Bueno, hay señales que vemos a menudo con nuestros pacientes y familiares que cuando empiezan a hacer preguntas, por ejemplo repetitivas, o cuentan 5 o más veces una historia, o repiten una noticia que vieron una y otra vez. Además, tienen dificultad para relatar hechos recientes. Por ejemplo, si uno les pregunta qué tomó de desayuno o qué almorzó al rato, ya no recuerdan nada. Además, tienen problemas de presentación personal, presentaciones personales inadecuadas.
Por ejemplo, se visten con botones mal abrochados de la camisa o con ropa sucia o que ya usaron y no se dan cuenta de esto y se vuelven insistentes en usar la misma ropa. Olvidan algunos compromisos o asisten a una cita un día equivocado. Por ejemplo, una paciente que tuvimos, que era una señora que trabajaba haciendo aseo en un banco, se presentó a trabajar un día domingo, cuando sabemos que acá el banco está cerrado ese día. También hay incumplimiento de indicaciones médicas. Por ejemplo, se olvidan de los fármacos, no se toman sus medicamentos a la hora que corresponde y con eso empiezan complicaciones de las patologías de base, dado que no se toman bien sus remedios. También tienen dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o de estrés. Por ejemplo, cuando van de paseo a un lugar nuevo o van a un cumpleaños con muchos invitados desconocidos, se estresan y presentan crisis de angustia y buscan salir rápidamente del lugar. Y por último, el signo de la rotación de la cabeza, que es muy característico, lo vemos en la consulta, y es que cuando le preguntamos algo al paciente y él no encuentra la respuesta, busca ayuda girando su cabeza hacia la persona que lo acompaña, esperando que la respuesta salga desde el acompañante. Es así como muchas veces hemos escuchado que los familiares nos dicen, pero si se está haciendo la enferma, ella no está enferma, ella está mintiendo o está manipulando, está inventando, entre tantas otras cosas, y lo que queremos explicarte acá es que en verdad no es así, no se están haciendo, no están manipulando, esto es parte de su enfermedad. En etapas iniciales de la demencia, algunas personas se dan cuenta que están teniendo fallas en la memoria o de la situación que necesitan resolver y tratan de llenar o suplir estas fallas, inventando algunas cosas o cambiando partes de la historia real con partes de una historia que es falsa. Pero a medida que va avanzando la enfermedad, ellos no son capaces de compensar estas fallas. Y como no son capaces de darse cuenta que están enfermos y por tanto los familiares empiezan a darse cuenta de estas faltas y por eso que algunos de los familiares comienzan también a ayudarlo cada vez más en las actividades de la vida cotidiana. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer si no sabemos si mi familiar se está haciendo o no? Si está manipulando o efectivamente está cursando con una demencia. Acá te tenemos un regalo. Este regalo consiste en un test que está validado y nos permite orientar ante la sospecha de una demencia. Este test se llama AD8, que es un test que está validado en Chile y en otros países como una herramienta para orientar el diagnóstico de demencia. Pero por sí solo no sustituye el juicio clínico de un especialista. Te permite a ti como familiar realizarlo y poder consultar en el especialista en caso de que tu familiar esté con una puntuación mayor a 3. Este test lo puedes encontrar en nuestras redes sociales o lo puedes buscar directamente en Google como AD8 Test. Finalmente, te queremos contar una historia. Esta es la historia de mi tata Humberto. Mi tata en el 2010 fue diagnosticado de una enfermedad llamada Parkinson, que también es una enfermedad del cerebro, pero que afecta más la parte motora y, aunque también puede generar demencia, en el caso de mi tata era más el problema de movilidad y los temblores. En el 2013 enviudó, y esto lo puso mucho más triste y con una necesidad aún mayor de cuidado porque era su esposa quien llevaba el orden de su tratamiento médico, con lo que todo se tornó mucho más difícil. Con el tiempo, el tata se volvió muy repetitivo, preguntaba varias veces lo mismo. Por ejemplo, él recordaba a mi hija mayor y me preguntaba constantemente dónde estaba. Y después que yo le respondía, nuevamente me volvía a preguntar una y otra vez dónde estaba. Y a esto se sumó que empezó con problemas para manejar el dinero, a reconocer los billetes y obviamente problemas para poder administrar su patrimonio y su dinero. Bueno, la familia se dio cuenta de esto, intentó hacerse cargo, pero también empezaron algunos conflictos familiares, dado que el tata decía que sus hijos le robaban y lo maltrataban, ya que cambiaba las historias según la familia para poder manipular, cosa que no era real, pero a raíz de esto se generaron muchos conflictos entre los hijos del tata, porque en un principio nadie entendía, no le creían o no tenían claro realmente qué estaba pasándole y por qué decía estas cosas. Fue ahí que nosotros empezamos a sospechar que podría estar con una demencia. Finalmente, el diagnóstico llegó el 2018, o sea, 8 años desde los primeros síntomas, y donde recién pudimos entender estas conductas y estas alteraciones en las funciones cognitivas, las cuales conocimos en módulos anteriores. Pero gracias a dicha sospecha acudimos al especialista, quien diagnosticó finalmente al tata y nos dio la posibilidad y la oportunidad de tratarlo según sus necesidades.
Bueno, antes de terminar, queremos recomendarte estas dos películas. Una es Still Alice, que nos relata la historia de una mujer, una profesora con Alzheimer. Un Alzheimer precoz, que es una forma poco común de Alzheimer y que es una demencia que nos deja ver aquí claramente la evolución de esta enfermedad paso a paso y cómo la protagonista y su familia viven diferentes experiencias a medida que la enfermedad avanza. Por otro lado, está la película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins, que nos cuenta la historia de un hombre que lucha contra la demencia desde que inicia y con síntomas que en el fondo impactan, ya que este film nos muestra en primera persona cómo se siente una persona con Alzheimer, cómo actúa, cómo inicia los conflictos con la familia a causa de esta enfermedad y cómo el entorno mismo se adapta a él. Ambas recomendadas, ganadoras de premios Oscar y que nos permitirá entender mucho mejor esta enfermedad. Y con esto hemos terminado el segundo módulo del curso. Felicidades por completar este módulo de nuestro curso para familiares de paciente con demencia. Ahora te invito a que en un minuto puedas escribir si pensabas que el envejecimiento era igual a enfermedad. Anota todas tus dudas y escríbenos. Te invito a que nos sigas también en nuestras redes sociales, Arte de Cuidar un Familiar, y en Facebook, El Arte de Cuidar.